cuando muchas veces nosotros mismos no tomamos las decisiones firmes de decir, no, yo no tengo que vivir con debilidades, yo no tengo que vivir siempre con temores, con complejos. ¿Qué leímos en Joel? Dice la Escritura, en Joel capítulo 3:10, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, no tengo fuerzas. No, diga el débil, fuerte soy. Cada uno tome aquello que Dios ya ha dado. Y te digo una cosa, yo me encuentro a mí misma y yo encuentro mis propósitos en la vida cuando me encuentro con Dios. Si tú te encuentras con Dios, vas a encontrar propósito de vida y vas a encontrar que hay una vida en Cristo tan fuerte y tan poderosa que no querrás renunciar a esa vida en Cristo. Pero tus propósitos y tu orientación de vida, escúchame bien, tu orientación de vida la vas a encontrar cuando te encuentres con el Señor. El apóstol Pablo decía y dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Repítelo conmigo en alto e intenta memorizarlo. 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y dice Pablo y continúa, y esto no es por nosotros, y esto es un don de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba a través de Jesucristo reconciliándonos con el Padre, perdonando todos nuestros pecados, pero hay una vida nueva en Cristo. Y cuando yo hablé la semana pasada que Nehemías se encontró con un tipo de problemas, porque Nehemías tenía enemigos de fuera, gente que le estaba desanimando, y recuerda que mi lucha no es contra carne ni sangre, no luchamos contra personas, sino espíritus demoníacos que están en otras personas y que muchas veces te van a hablar a ti y tú te piensas que qué mala persona, es Satanás que utiliza a los suyos para atentar contra el pueblo de Dios y contra nuestras vidas, pero tú tienes que detectarlo y no pelear con la persona, sino orar en el Espíritu y saber que es Dios Todopoderoso quien te va a guiar y te va a guardar. Y a Nehemías le decían mientras edificaba el muro, si una zorra subiera por ese muro, la tirará todo ese muro abajo, como diciendo, tienes tan poca fuerza y lo estás haciendo tan mal que si un animalillo, y habla de un zorro porque un zorro es rápido, es veloz, sube y dice, en un momento bajará y lo derribará todo. Era tal la oposición que tenía Nehemías, que Nehemías tiene que ponerse él y todo el pueblo. Dice que por un lado trabajaban y edificaban el muro, pero por otro lado tenían sus armas, sus armaduras, porque tenían que protegerse de los enemigos. Así que esa era una guerra externa. Pero yo ahora quiero hablarte de la guerra contigo mismo, cuando a ti mismo te está costando tomar decisiones de consagración y de entrega delante de Dios. No, Gema, pero si estoy aquí será porque ya me he consagrado. No, muchos vienen de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y yo lo siento por mi espíritu. Yo lo sé, y yo podemos llevar alabanza en toda la congregación y tú puedes saber qué persona está entrando en adoración, y para eso no te creas tú que se necesita mucho fervor. Yo veo gente que aparentemente tampoco tiene una gran expresividad en la alabanza, pero yo sé que está tomando su tiempo con Dios.
Y la expresión, por eso es muy importante que no pensemos que el más carismático es el que más está en la presencia de Dios. Probablemente su carácter, su cultura, su forma reflejan una mayor expresividad. Y hay personas con una mayor quietud, pero sin embargo están en el Espíritu adorando, clamando al Señor. Y eso no hay que mirar conforme a los ojos, sino conforme al corazón. Pero uno sabe de personas que vienen de cuerpo presente, pero su mente está ausente o está entenebrecida, está llena de otros de pensamientos ajenos a la vida de Dios. Y es mucho peor. Yo prefiero tener enemigos de fuera, que sea que me enfrento y clamar a Dios, pero cuando el problema está siendo que yo no estoy tomando las decisiones que sé que Dios me está llamando a tomar, pero me cuesta, porque me cuesta consagrarme, porque me cuesta decir no a las cosas de este mundo. Hemos vivido tanto en esta vanagloria, vanidad de la vida, que cuando nos llaman a las cosas de Dios, parece que nos cuesta un triunfo, parece que te tienes que meter en un asilo o en un lugar de recogimiento, como si la vida cristiana ya fuera a ser completamente aburrida. Y créeme, cuando vienes a los pies de Cristo y le dices, Señor, heme aquí, tu vida se abre por completo a la vida de Dios y hay tantas cosas por hacer en la casa de Dios. Pero quiero ponerte un ejemplo y vamos ya a la palabra en Mateo 22. Vamos a leer juntos una parábola que Jesús está hablando, y aunque esta parábola, créeme que tiene una profundidad mucho mayor, pero yo quiero destacarte ahora algunos puntos. Mateo 22, Jesús recién está hablando con los fariseos, con publicanos, con gente religiosa, legalista, y Mateo 22 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, subraya, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, subraya, sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, subraya, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando Jesús está hablando esta parábola, estaba dando respuesta a fariseos, publicanos y al pueblo de Israel, porque dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. El resto de las naciones no sabían de lo escrito en la ley de Dios, que Dios haría de la descendencia del rey David, levantaría al Mesías, aquel que habría de restaurar todas las cosas. Pero el pueblo de Israel, por
por siglos sabía que ese milagro iba a suceder y que esa promesa iba a venir. Y a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Fíjate que Jesús dijo, si no me creéis a mí, al menos creed a las obras que estoy haciendo. Porque Jesús, nadie como Él, sanando, liberando a los oprimidos, alimentando a las multitudes. Jesús liberaba y sanaba. Cuando a Lázaro le dijo, levántate y anda, Lázaro. Cuando aquel niño en Marcos 7 dice la Escritura que se le acercó una persona sordo y tartamudo. Y dice la Escritura que Jesús le tomó aparte, metió sus dedos en sus orejas y dice que escupió sobre su lengua y dijo, Efata, oye. Y al instante esa persona sanó. Si no sabemos reconocer las palabras del Maestro, al menos las obras de Dios todopoderosas en medio de nuestras vidas, iglesia. Pero dice la Escritura que los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y está ejemplificando aquí, en medio de unas bodas, y aquí quiero resaltarte, porque no quiero ir tanto a la profundidad del pueblo de Israel, sino más a una esencia de realmente una aplicación de la palabra. Aquí vemos tres tipos de personas y tres tipos de respuesta ante el llamado de Dios, porque había unas bodas. Sabes que antiguamente y en aquel lugar, cuando alguien se casaba, el novio extendía 2 invitaciones. Imagínate Jonathan, con una, ya lo que trae 2 invitaciones. En la primera invitación era donde se anunciaba que entraban en matrimonio una pareja. Pero la segunda invitación era para mostrar que ya todo estaba preparado y que tenían que acudir. Y esa fue la invitación que nuestro Dios nos extendió. Pero dice que hay 3 tipos de respuesta. Y yo te he dicho, subraya, la primera de ellas dice que envió a sus siervos y no quisieron ir. Hay algunos que directamente ni van a responder al llamado de Dios. Aun en medio de la necesidad, aun en medio de tener personas que estén diciendo, vente para la iglesia, ven, vamos, acudamos a la iglesia. Pero algunos dicen que no van a responder, no quieren. Va a haber un segundo sector y está hablando que dice sin hacer caso. Sin hacer caso, la segunda invitación, es decir, que responden a la invitación, la oyen, pero dicen que no hacen caso. Y cada uno se fue, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y dice que otros cogieron a los siervos que habían sido enviados para invitarles y los mataron. Y tú y yo, iglesia, estamos aquí en medio de este tiempo. Y uno sabe, unos ni oyen. Otros, oyendo, no van a hacer caso y están recibiendo invitación de Dios. Y ya no solamente te hablo la invitación de conocer a Cristo, sino ven y sígueme. Ven y sígueme. Porque la invitación de Dios no es solamente para darte eternidad. ¡Ay, qué bien! Me he comprado un pasaje. Yo ya tengo el billete seguro. Yo ya tengo el destino seguro. Como si el Señor fuera una agencia de viajes. Y yo ya tuviese mi ticket seguro, mi viaje seguro al cielo. Y sigo viviendo como quiero. Y sigo sin tener en cuenta la palabra de Dios ni la guía de Dios en mi vida. Porque este es este segundo sector. Que oye, pero dice que no hace caso, porque sigue a lo que tenía. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, no puedo atender a todo, lo siento. Y cuando tienes ya tantos quehaceres, pasa lo que pasa, que estoy cansado, que ya no puedo más. Y ya le he dejado a Dios la migaja de la migaja de las migajas. Tengo toda la semana para ocuparla en hacer las cosas que necesito, atender mi trabajo, mi familia y tener un momento de descanso. Pero cuando llegan las cosas de Dios,
uno se va a sus negocios, otro se va a su labranza, y no te pongas muy pesado porque dice que algunos mataron a los mensajeros. Pues cuántas veces nos enfadamos con líderes, pastores y gente que te ha llamado en el amor del Señor y que te ha dicho, por favor, mira tu vida, por favor, mira esto, y tú ya te marchas con un rebote a casa. A mí me ha pasado de decir por qué me han dicho esto, por qué me han reprendido, pero tú sabes que es Dios hablando a tu vida y hablando a tu corazón. Es que mi marido, es que mi hijo, es que mi vecino. No, es que tú, es que yo he sido llamada a tener responsabilidad y mayordomía sobre mi vida. Yo tengo poder de decisión y de decir qué voy a hacer con mi vida, cuál va a ser mi destino y mi propósito. Y si yo tengo claro que mi propósito es Cristo, yo acudiré al llamado. Pero cada uno tenía muchas cosas que hacer. Y por último, dice, salid por las calles, invitad, y dice la Escritura en esa parábola que acudieron buenos y malos, porque la invitación se extiende a todos. Venid, venid, y entraron buenos y malos. Pero hay una tercera característica, y es que si tú acudes a una boda, tú tienes que ir vestido adecuadamente. Aquí estamos personas de diferentes naciones y cada uno en su cultura tiene diferentes modos y celebraciones. Pero normalmente si a ti te invitan a una boda, tú vas a ponerle el cuidado y la delicadeza, que no te vas a vestir de cualquier manera, porque no te vas a vestir de ropa de deporte, no me voy a hacer deporte, ni voy a ir vestido probablemente como un lunes, un martes, un miércoles, yo no sé tú. Pero hace un mes, cuando se casaron Jonathan y Sama, una semana antes, bueno, y 2 y 3 semanas antes, porque como era justamente después del verano, pues a todos nos pillaba ahí un poquito más regordetes. Entonces uno ya está diciendo qué me voy a poner que me quepa, que esté bien y que no parezca un farol. Y uno ya está pensando, pero una semana antes, en mi familia, ya a mi padre se prueba el traje para ver cómo le queda, no vaya a ser que o pequeño, ojo, o grande. Y mi padre decía, Juli, he encogido, esto me queda muy grande. Y saca todas sus corbatas. Y a lo mejor alguna vez nos ha enviado fotografía de diferentes corbatas a mi hermana y a mí. ¿Cuál os gusta más? ¿Por qué? Porque no es un día cualquiera. Es un día en el que tú quieres honrar a los novios y pasar un buen tiempo en esa boda. Y por honrar a los novios yo no iría de cualquier manera vestida. Así que una semana antes ellos tendrán todo su estrés con toda la preparación de la boda, pero los invitados también, porque quieres ir arreglado. Pero en esta boda, donde estaban invitados porque el novio se casaba y nuestro esposo es Cristo y la iglesia es la novia que tiene que estar perfectamente preparada. Tenemos que estar preparados para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y entró alguien que no estaba vestido adecuadamente. ¿Qué haces aquí con esa ropa? Y dice que le sacaron fuera y será el lloro y el crujir de dientes. Hay 3 perfiles. El que no escucha ni quiere saber nada de Dios. El que va a escuchar de Dios, pero va a decir, me voy a mis quehaceres. Y hay parte de la iglesia que también vive en sus quehaceres. Una vez en la semana, el domingo, me va bien. Aquí vengo y el resto me olvido. Pero uno tiene que vivir una constancia y una firmeza en la fe para estar fortalecidos en Él. Y va a haber un tercer sector. Vístete como Cristo quiere que te vistas, como la novia perfecta, bien preparada. Vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre. Vestíos en santidad, y no está hablando exteriormente.
eres lo suficientemente inteligente, somos lo suficientemente inteligentes para saber que la palabra no me está hablando del exterior, está hablando de mi interior y está hablando de cómo yo tengo que estar preparado y preparada para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero hay una pereza emocional que me hace pensar que o ni acudo al llamado, o me entretengo en otras cosas, o no vengo adecuadamente vestido. Cristo nos está llamando y hemos sido convidados. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 6, vamos a leer juntos también este texto. Y te vuelvo a insistir, porque la base de esta enseñanza es: diga el débil, fuerte soy. No vivamos en debilidades que muchas veces nosotros mismos estamos viviendo en ellas por falta de decisiones, por no abrazar a Cristo y a su palabra como debiéramos abrazarla. Hemos cantado: quiero amarte como tú me amas. ¿Crees? Y de corazón le estás cantando eso a Dios. Quiero amarte como tú me amas. Pero no en mis propias fuerzas, sino en una vida de entrega delante de ti, Señor. 2 de Corintios 6:11 dice así: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y la está diciendo: hemos venido a vosotros. Nuestro corazón está ensanchado. ¿Sabes qué significa un corazón ensanchado? Está hablando de un corazón abierto, de un corazón sincero. El apóstol Pablo estaba diciendo: he llegado a vosotros, os estoy dando todo el amor de Dios, toda la revelación de Cristo, todo lo que Cristo me ha mostrado. Yo no me estoy reservando nada, todas mis experiencias con Dios, todo lo que Dios me ha dado para ministrar a su iglesia. Yo no me he estrechado en mi corazón está abierto y os amo con sinceridad. Pero tengo que deciros que vosotros estáis estrechos en vuestro corazón. Y como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo estaba percibiendo que aun dando todo su conocimiento de Dios, aun entregándose a la iglesia en amor, en sabiduría, en misericordia, en piedad, aun dándole todo a la iglesia, los hermanos todavía recelaban y no se estaban entregando de corazón a Dios. Y a veces Dios nos lo está dando todo
porque hijos suyos somos y ovejas de su prado. Y cuando yo le busco, Él me responde. Cuando yo le llamo, Él me habla. Cuando yo le busco, me encuentro con Él. Yo estoy viendo la mano poderosa de Dios y sin embargo yo sigo estando estrecho en mi corazón porque no termino de darle todo mi ser. Como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros en vuestro corazón. ¿Y por qué Pablo empieza a decir, no os unáis con yugo desigual? ¿Por qué hablando acerca de Dios y de su gracia y hablándoles que están estrechos en su corazón, lo siguiente que les dice, no os unáis a yugo desigual? Porque sabe que la iglesia está en medio de un mundo hostil, ajeno a Dios y que encima tira mucho de hombres y mujeres, de cristianos, y muchos cristianos comprometen su fe por seguir este mundo y la corriente de este mundo. Y está diciendo, no te unas con un yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver el día con la noche? ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? ¿Qué tiene que ver la vida de Dios con la vida de un incrédulo que está ajeno por completo a la vida de Dios? Y la palabra no está diciendo que tienes que vivir en una burbuja. Tú te relacionas en medio de esta sociedad, pero tú no puedes comprometer tu fe. Tú lo que no puedes hacer es abandonar tu fe y sacrificar tu vida de fe por seguir la corriente de este mundo. Y muchas veces nosotros, entre Dios y ofrecimientos de este mundo, ganan los ofrecimientos de este mundo. Nunca gana Dios. Nunca gana su presencia. Nunca gana una vida de consagración. Siempre termina ganando una vida disipada y una vida muchas veces perdida. Pero es que soy joven, Gema, tengo que disfrutar lo que yo no disfrute ahora. El problema es que cuando tú sales fuera, el diablo no te lleva, tú te crees que te lleva a disfrutar. Y lo que estás haciendo es malgastando tu vida, malgastando tu corazón, entregándote a una vida al final que no tiene ningún sentido, en la que no encuentras propósito y te estás uniendo en un mismo sentir a gente incrédula, que lo que van a hacer es apartarte de Dios por completo. Y si te descuidas, tu salvación hasta la pierdes. Porque ¿sabes lo que dice este mundo? Si es el mismo Dios. Unos a Mahoma, otros a Buda, otros se reencarnan, otros... Si todo me lleva a Dios, no. Y un día lo comprobaremos. Un día todos estaremos ante el tribunal de Cristo y nuestra vida pasará delante de nosotros como una película y veremos realmente dónde estaban nuestras vidas posicionadas. O si tú y yo comprometemos nuestra fe y no valoramos la obra de la cruz en nosotros. Un yugo es un instrumento que se le ponen en el arado. Cuando van a arar dos bueyes, se les pone un yugo para que el labrador, tirando de esos bueyes, pueda marcar un sendero y se pueda arar el camino. Y puedan ahí poner la semilla, sembrar la semilla y que luego haya fruto y fruto que abunde en bendición. Pero la primera parte y la parte más dura, créeme, que es sembrar. Y en ese sembrado se utilizan bueyes, porque los bueyes son animales de carga muy fuertes, muy pesados y con una capacidad de aguantar fuertemente y tirar adelante. Y el Señor está diciendo, no te unas a un yugo desigual. Y luego en Deuteronomio 22, anota esta cita. Deuteronomio 22:10, dentro de las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, dice así, no ararás con buey y con asno juntamente. No es sabio Dios, ni nada. No ararás con buey y un asno juntamente, tú solito,
tú solito, sin que te lo tenga que explicar mucho, tú piensas en cómo es un buey y tú piensas en cómo es un asno. La lógica, el puro razonamiento se cae de su peso, porque un buey va a seguir las instrucciones del labrador y va a seguir manso y va a arar y sembrar en su vida, sembrar en su relación con Dios, sembrar en su consagración a Dios, va a sembrar y va a arar y va a hacer un arado recto. Pero si tú al lado pones a un asno es terco como una mula, y como ese asno diga que no se mueve, da igual la fuerza que tenga un buey, tú no mueves ese arado. Y cuando tú estás comprometiendo tu fe con amistades, relaciones, escúchame bien, cuando estás comprometiendo tu vida con amistades, relaciones de yugo desigual, te estás uniendo a un asno, pero tiene una cara muy bonita y tiene un cuerpo que a ver quién se resiste. Pero es que a mí me gusta porque es muy molón, muy molona y está muy al día. Te estás uniendo a un asno que el día que se pare a ti no te va a dejar continuar y va a comprometer tu fe y te vas a perder en angustia, te vas a perder en una vida vacía, fuera de Cristo y fuera de las bodas que Dios tiene preparadas para su iglesia. Y tenemos que entenderlo. El Señor en el Salmo 32 está diciendo, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El caballo lo que tiene es arrogancia y soberbia, tiene tal bravura, tiene tal movimiento en sus crines, tiene tal velocidad en sus cuatro patas, tiene tal bravura y arrogancia que no se sujeta y cuesta mucho domarle. Y el mulo es tan terco, y a ambos dos sin entendimiento. Y una persona que no entiende, da igual de qué forma se lo expliques, da igual. Como tú no entiendas que o sigues a Cristo y le sigues de verdad y le amas con todo tu corazón y dejas todo lo que este mundo te ofrece y consagras tu vida, hasta que no lo entiendas, no tomarás decisiones por ti mismo. Y seguiremos en esa pereza emocional. Y seguiremos en debilidades. Y me duele y me pasa, todo me pasa a mí, pobrecito de mí. Porque no tengo suerte en la vida. Por queja tras queja tras queja. Pero el agua, la fuente de vida, está para todos. Cristo está para todo aquel que se acerca a Él. Y si tú te acercas, tú te vas a encontrar con el dador de la vida. Diga al débil, fuerte soy. Mi mayor enemigo no va a ser la gente de fuera. Mi mayor enemigo soy yo mismo, no entendiendo reino de Dios. Y si no entiendo reino de Dios y no entiendo que mi vida tiene que estar a su servicio y dándole gloria y honra a Él, si yo no entiendo que ni negocios, ni cada uno se fue a su labranza y cada uno se fue y nadie respondió a la invitación de las bodas, si yo no estoy entendiendo que el mundo al final es basura, al fin y al cabo, escúchame, ni mi trabajo, que tanto me pueda gustar, que tanto me puede desarrollar en la vida, si pierdo la motivación, lo pierdo todo. Te da lo mismo. Ni el hombre más bello y escultural, ni la mujer más hermosa y esbelta satisfacerán tu interior. Mi interior lo llenará Cristo. Y cuando Cristo lo llena, todo lo demás es añadido. Él da salud, Él da fuerza,
Él pone el querer y el hacer. Ayer en la oración estábamos hablando en Efesios 2. Somos hechuras de Cristo, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo hablaba ayer a la iglesia. Tú te crees que estás caminando en el camino que tú te estás haciendo. Pero cuando vienes a Cristo y le entregas tu vida y tu corazón y las riendas de tu barco y tú le dices, Señor, maneja, guía, lleva mi vida al destino que tú tenías planeado antes de que yo naciera. Tú le estás entregando a Dios las riendas de todo. Y dice la Escritura que yo, en Cristo, Él va marcando mi camino y me prepara las obras de antemano. Lo que hago es aquello para lo cual Dios me diseñó. Dios me diseñó, Dios te diseñó. Encontrarás tu propósito, encontraré mi propósito cuando me encuentre en Dios. Y cuando yo tenga una respuesta clara y luche muchas veces contra mi falta de decisión y diga, Señor, heme aquí. Y dice la Escritura, Pablo continúa diciendo, después de decir que no nos unamos a yugo desigual, luego está hablando y está diciendo, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué yo no me puedo unir a un yugo desigual? ¿Por qué al final yo no puedo malgastar ni mi vida, ni mi tiempo, ni puedo comprometer mi fe más allá de lo estricto? Más allá de relaciones de trabajo y de tomarme un café en un momento dado con una persona, pero no involucrarme más personalmente, porque ni su futuro ni su vida están siguiendo mi rumbo, ni el futuro de mi vida. No me voy a involucrar más allá. Y el Señor está diciendo, porque sois templo del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios está habitando en cada uno de vosotros. Y hace referencia al libro de Ezequiel 37. Habitaré en medio de ellos, andaré en medio de ellos, yo seré su Dios, yo les bendeciré. Apartaos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor, salid de ahí y no toquéis lo inmundo, no os involucréis. Dios estaba hablando a su pueblo que no se involucraran ni con naciones, ni con dioses ajenos, ni con pensamientos diferentes a los que Dios les había marcado. Apartaos de ahí, no toquéis lo inmundo, acercaos a mí y yo seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Y yo no sé por qué hay un versículo que termina en otro capítulo, pero para mí es el broche de esto que estamos leyendo y es 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando hay temor en mi corazón y el temor no está marcado por el miedo, temor me habla de devoción y de buscar agradar a Dios. Cuando yo busco agradar a Dios, entonces es Dios trayendo respuesta y perfeccionando mi santidad en Él. Puesto que tenemos estas promesas, Dios con su pueblo y una eternidad con Él. Hermanos, no sacrifiquemos, no comprometamos nuestra fe y mantengámonos firmes en Él. No mantengas relaciones, amistades con mulos, perdón por la palabra, pero es el sentido de lo que dice la palabra. A un terco, al que ha dicho que no anda, a un incrédulo que ya te ha dicho que es que no va a retroceder. Y no solamente no te diga que es que no creo en Dios, es que su vida muestra que no hay un temor de Dios en su corazón. No comprometas tu fe, apártate. Gema, es que soy muy joven y yo fui joven también. Y Dios me llevó a romper con un montón de amistades que al final me apartaban y me separaban de Dios. Y el Señor nos mete de lleno en una iglesia con otros jóvenes que para nada era nuestro estilo ni nuestra forma, de contextos muy diferentes, pero el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas con un grupito de jóvenes muy pequeño
en familia y con unos vecinos, pero Dios empieza a trabajar fuertemente con nuestro carácter y con nuestras vidas. El Señor nos lleva a apasionarnos por la alabanza y la adoración. Y entonces nuestra vida empieza a involucrarse en la obra de Dios. Gracias a Dios por el pastor que nos permite ir todos los fines de semana a la iglesia y nos deja tardes enteras libres. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres con visión de Dios que no ponen tropiezos en los jóvenes, sino que les abren las puertas de una iglesia para que se desarrollen y para que puedan crecer en el reino de Dios. Y nos pasábamos fines de semana enteros ensayando, orando juntos, hablando de la palabra de Dios, así por años, forjando amistades, forjando una vida de iglesia y siendo guardados de este mundo y en medio de esta sociedad. Y gloria a Dios que el Señor permite que su iglesia sea guardada y preservada de muchos males. Líbranos del mal, Señor, líbranos del mal. Tus niños, tu vida va a ser guardada cuando tú y yo fluyamos en el río de Dios y en la obediencia de Dios en nuestras vidas. Diga al débil, fuerte soy. Vamos a ponernos en pie.